Bienvenidos muchachos al Estadio Universitario, el volcán de los Tigres, la casa de la U de Nuevo León. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste del partido de ida de los cuartos de final entre los Tigres y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así llegaba el equipo de Guido Pizarro, que saludaba al staff del conjunto felino antes de irse al vestidor, y así uno a uno los jugadores, las estrellas de los Tigres. Ángel Correa llegaba también junto con el equipo, lo mismo que Juan Francisco Bruneta, y el que trae la música con los Tigres es Gorriarán. Y del otro lado tenemos el reconocimiento de cancha del Guadalajara y observamos a Sergio Aguayo, delantero que ha tenido la posibilidad de sumarse al primer equipo ante la ausencia del Hormiga González. Las Baby Chivas con dos canteranos, Miguel Gómez, ahí lo tenemos en el costado izquierdo, y Santiago Sandoval con los audífonos en el costado derecho, que tendría la oportunidad de ser el titular. La dirigencia de Chivas, Javier Mier, el director deportivo, junto con Alejandro Manso, el secretario general del Guadalajara. La plana mayor del rebaño sagrado presente en el estadio. Ahí observamos con las chanclas a Richard Ledesma en el reconocimiento de cancha, platicando con Jiménez ahí en el centro del campo. Richie Ledesma que tratando de dejar atrás el asunto de la no convocatoria de selección mexicana, aunque yo creo que todavía sigue abierto ese tema para Richard Ledesma. Sale a calentar el Guadalajara con las 5 ausencias por selección mexicana y las lesiones de Daniel Aguirre y también de Hugo Camberos, así que son 7 bajas para el equipo de Gabriel Milito. Ahí está el calentamiento del guardameta titular Óscar Wally Tíos, que ocupa la posición que normalmente tiene el Tala Rangel, y ahí observamos al Cotorro González. También en la previa del compromiso, el Cotorro, de los elementos más importantes que tiene la escuadra rojiblanca. Mauri Vergara se hizo presente en el volcán para estar muy cerca, muy pendiente de lo que ocurría en este partido de ida, con esa chamarra espectacular de estas de diseñador que ha sacado últimamente el rebaño sagrado. Ahí se dirigía hacia la banca del visitante el dueño y presidente del equipo rojiblanco. Tenemos al silbante, a Vicente Jaciel Reynoso, que tendría en la mira a toda la afición, checando hacia esa zona del bar para observar y checar que toda la comunicación estuviera funcionando de buena manera. El Guadalajara así se va hacia el vestidor ya para prepararse al arranque del partido en medio de un abucheo tremendo de la afición local. El equipo rumbo al vestidor, y allá en esa zona se encontraba todavía a Mauri Vergara antes de subir al palco para observar el partido, platicando con gente que se encontraba en el terreno de juego. Vamos a observar a las Baby Chivas. Hugo Mata, camiseta 217, que participa con la sub-21, de las novedades en la convocatoria. Samir Inda, que ya lo hemos visto en el primer equipo, incluso ya metió gol. Y ahí está el portero suplente. Había duda de quién iba a ser, finalmente fue Liceaga, que participa con el tapatío. Y acá tenemos a los suplentes en este juego, los de mayor experiencia, los Sepúlvedas. Ahí está el Tiba persinándose, y también el Cuate, que regresaba después de prácticamente un mes sin actividad. Nos vamos al protocolo, muchachos, de la Liga MX. Ambientazo como siempre, la verdad, en el Estadio Universitario, los jugadores encomendándose al cielo para que todo fuera bien. Óscar Wally mandando saludos hacia la zona de la tribuna, y esta manta que sacó la afición de los Tigres: hasta el último aliento, fue el mensaje que lanzaron los aficionados de la U de Nuevo León a su equipo antes de arrancar el partido. Ahí está Santiago Sandoval encomendándose, persinándose, y el resto del equipo reunido para la última arenga. Ahí está el abrazo de Óscar Wally con Omar Gobea. Arranca el partido, saca desde el medio campo Efraín Álvarez, que se persina, y entonces vendrían las jugadas polémicas. Richard Ledesma se quejaba de un impacto en la cara por parte de Juan Francisco Bruneta, venía el reclamo al cuerpo arbitral, y también comenzaba este pique con Juan Pablo Vigón, que se encontraba en la banca entre los suplentes de los Tigres. Ahí está el lateral derecho de Chivas levantándose y haciéndole la seña al cuerpo arbitral de que había recibido un codazo. Milito estaba muy intenso, Chivas estaba jugando bien, metió gol, y así se vivió en el estadio la celebración del rebaño sagrado a la anotación. Y a la distancia seguía el pique de Richard Ledesma con Juan Pablo Vigón. Ahí está la señal que lanzó el lateral de Chivas para el mediocampista de los Tigres. Guadalajara lo festejaba, y Richard todavía seguía con ese asunto de lo del codazo. El festejo de Ricardo Marín con Santiago Sandoval y con Efraín Álvarez. Guadalajara, la verdad,
es que había arrancado muy bien el partido. Ahí está cómo lo vivió Óscar Wally Tíos, el primero del partido, el que ponía en ventaja al Guadalajara, pero a partir de ese momento Tigres comenzó a hacerse del partido, aunque claro, hubo polémica en esa señalización porque los de Tigres pedían una falta de Ricardo Marín al momento de bajar la pelota. Vean los reclamos cómo lo vivía Nahuel Guzmán, evidentemente muy intenso, también haciendo su partido, y Rómulo, que se quedó varios minutos tendido en el terreno de juego siendo atendido de la pantorrilla. Incluso el Stitch Angulo le decía al árbitro que fuera a revisar al futbolista de los Tigres. Se acercó el silbante para ver cómo se encontraba a Rómulo ante los reclamos. Ahí están de Nahuel Guzmán. Se acercaba el Búfalo Aguirre mientras el Stitch le señalaba la pantorrilla del compañero, y todos los Tigres se fueron sobre el silbante, que mantuvo la decisión. No hubo revisión física o presencial en el VAR, seguramente sí desde la cabina, y ahí está el asunto de la pantorrilla lastimada de Rómulo, que se quejaba ante el cuerpo arbitral, se quejaba ante los silbantes, ya se bajaba y se acomodaba las calcetas. No hubo decisión hacia atrás. Guadalajara ganaba 1-0 el partido, pero Tigres comenzó a echar hacia atrás a Chivas y tuvo oportunidades importantes como esta. Óscar Wally comenzaba a tener atajadas y le pedía atención a sus zagueros, que estuvieran más pendientes de lo que ocurría ahí en la cancha. Otro disparo desde un tiro libre y Óscar Wally recostaba a ese costado y lo festejaba el guardameta suplente del rebaño sagrado, y también volvía a levantar los brazos. Pero vendría el final del primer tiempo y el empate de los Tigres. Y así lo vivieron los futbolistas del Guadalajara. Se la aplicaron igual a Chivas que Cruz Azul en el partido de torneo regular. El remate aquel de Charly Rodríguez, igualita ahora con el Stitch Angulo. Y vean cómo lo observaba Gabriel Milito, cruzado de brazos, pensando qué hacer, porque le había caído el gol terminando el primer tiempo en un momento clave del compromiso. Ahí se lleva las manos a la cintura el entrenador argentino del Guadalajara, tratando de descifrar lo que tenía que hacer la institución rojiblanca de cara al segundo tiempo. Nos vamos al descanso. Milito toma un poquito de agua, se va acompañado por Leandro Ávila, su auxiliar, y ahí sostiene algún intercambio breve con Juan Francisco Bruneta, sin inconvenientes. Mientras tanto, los jugadores se reúnen para platicar de lo que fue esa última jugada en donde a Chivas le cayó el empate. Y vendría el segundo tiempo, muchachos, y vamos a ver cómo Guadalajara vivió la anotación, el 2-1 de los Tigres. Cayó un golazo de Juan Francisco Bruneta. Ahí había algunas indicaciones. Vean el lamento de Óscar Wally, que no podía creer el disparo que sacó Bruneta, y la zona defensiva del Guadalajara un tanto incrédula, sorprendida, porque iniciando el segundo tiempo caía el 2-1. Ricardo Marín le aplaudía a los demás y les pedía calma, y Gabriel Milito observaba el reloj. Ya le habían dado vuelta a su equipo, aplaudía para que no cayera el ánimo de los jugadores, y también algunas adecuaciones y algunos reclamos hacia sus futbolistas después de esa jugada que marcó el 2-1, pero en un balón detenido de Chivas a favor. Ahí desembocaría el tercer gol de Tigres después de una serie de rebotes. Así se armó la jugada y así se vivió el tercero en el estadio. Vamos a revisar el ambiente. Explotó el volcán con el tercero de Tigres, el Chicha Sánchez, que había entrado de cambio para el segundo tiempo. Y vean nada más, ya Milito diciendo, pues ¿qué está pasando, no? El equipo se desmoronó en el arranque del segundo tiempo, ya tenía
el 3-1 encima y obviamente Guadalajara necesitaba recomponerse. Vean la reunión que tuvieron los jugadores cuando cayó el tercer gol. Omar Gobea fue el que reunió a los 11 que se encontraban en la cancha para pedir tranquilidad, porque si no la cosa se podía poner mucho peor. Gabriel Milito en cunclillas con las manos en las rodillas, analizando qué era lo que estaba ocurriendo, porque Guadalajara vivía los momentos más complicados del partido. Incluso se salvó del cuarto gol en contra ante el coraje que tenía Wally con sus defensas. Ahí Campillo observando a Bruneta, que se perdió una increíble, era el cuarto el que podía haber liquidado la eliminatoria. Momento de que entrara André Pierre Gignac ya en la recta final del partido. Ahí está el 10 de los Tigres, el jugador más importante y que está viviendo sus últimos compromisos con la camiseta de la U de Nuevo León. Ya en el partido no ocurrió demasiado, sobre todo en el tema de Chivas, que no tuvo grandes ocasiones en la segunda mitad, y así reaccionó Milito. Vean nada más al silbatazo final, vean el gesto que hace Gabriel después de que se concreta esta derrota de 3-1, va y saluda, se despide de Guido Pizarro, su compatriota. Se reconocen el trabajo realizado uno a otro y al final vean el momento en el que se juntan todos los futbolistas de Chivas, reunión allá en esa zona de la cancha para pues lanzarse el último aliento, en el sentido de que todavía queda el partido de vuelta. Ahí se acerca Gabriel Milito, ahí lo tenemos en el costado izquierdo, en esa charla que tuvieron al final todos para cerrar filas de cara al compromiso que será la próxima semana en la cancha del Estadio Akron, una fortaleza para el Guadalajara. Ahí está la reunión que tuvieron al final del duelo antes de irse al vestidor, y entonces Chivas ahora tiene que ganar el partido de vuelta por una diferencia de 2 goles si quiere avanzar a las semifinales de este Clausura 2026. Muchachos, esto es lo que no viste, nos vemos en el siguiente.